Estamos ya en el día jueves 3 de septiembre de 2020 y como les adelantábamos, hoy vamos a hablar un poco de política, temas de coyuntura, procesos que están en la Asamblea Legislativa y también ese camino que están siguiendo los partidos rumbo a las elecciones del 28 de febrero de 2021. Tenemos como invitado al alcalde del municipio de San Marcos, Fidel Fuentes, y también presidente del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. Las alcaldías, como les decíamos, han expresado que tienen problemas con los ingresos debido a la pandemia. También hay atrasos en el pago del FODES. Esto es parte de lo que está ocurriendo en las municipalidades, pero también el FMLN se prepara para una de las elecciones más importantes, que es la renovación de la Asamblea Legislativa y también la elección de los 262 consejos municipales. Para algunos analistas, este partido va en uno de sus peores momentos a elecciones, donde ha caído la confianza, por lo menos es lo que se dice, y también decían, ha perdido muchos de sus militantes. ¿Qué está pasando? Vamos a conocerlo hoy, aquí en Hechos AM. Tras un atraso en el pago del Fondo de Desarrollo Económico y Social FODES, las alcaldías se están viendo en serias dificultades para la ejecución de proyectos, pago de planilla y darle seguimiento a la pandemia del COVID-19. Las municipalidades en las últimas semanas se han mostrado preocupadas por las consecuencias negativas en la demora en el depósito del FODES que está ocasionando, porque esto limita la capacidad de las administraciones municipales para dar respuesta a las necesidades de las comunidades ante la crisis sanitaria que afecta al país, ya que dicen que están invirtiendo de manera permanente en el desarrollo de acciones e iniciativas de prevención y para apoyar a la población afectada, incluyendo esfuerzos para la recuperación y reconstrucción económica y social. En rueda de prensa, la semana anterior aseguraron que atender la crisis sanitaria les ha generado una alta inversión de recursos propios para ejecutar medidas de prevención y de protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus, entre ellas la desinfección, para lo que han adquirido alcohol gel, mascarillas, jabón líquido, entre otros, que se han utilizado en los mercados municipales, espacios públicos y sus ciudades, así como la compra de equipos que toman la temperatura, contratación de personal médico, instalación y equipamiento de albergues, paquetes alimenticios, medicamentos y realizar campañas de información y sensibilización. Sobre la situación de las municipalidades y otros temas de coyuntura, conversaremos esta mañana con el alcalde de San Marcos, Fidel Fuentes. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, Fidel Fuentes ya está listo para conversar con nosotros en este día jueves. Fidel, como siempre, un gusto saludarle y recibirle en este espacio para que conozcamos las impresiones y opiniones que usted tiene de diversos temas. Bienvenido. Buenos días, Manuel. Buenos días a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por invitarme. Estamos aquí con toda la disposición de que platiquemos, Manuel. Fidel, como decíamos, usted es el presidente del Consejo Nacional de Alcaldes del FMLN. En este caso, se ha venido expresando que hay muchos problemas a nivel económico, a nivel de financiamiento en las alcaldías, producto de la pandemia. Muchos ciudadanos no han cumplido con sus obligaciones de los pagos a las municipalidades por la misma situación en la que ha puesto a la economía el tema de la emergencia sanitaria. ¿Cuál es, esa realidad que están viendo ustedes en el FMLN sobre este punto en específico? ¿Qué están afrontando las alcaldías en estos momentos? Bueno, estas últimas 2 semanas a nivel nacional, los gobiernos municipales han estado expresando la preocupación de la crisis que se está sufriendo a través de la falta de transferencias de los fondos para el desarrollo económico y social, conocidos como FODES. Resulta que este mes ya de septiembre se estaría cargando con la falta de transferencia del mes de agosto y de los 2 meses que nos han antecedido, que es junio y julio. Esta situación se vuelve bastante crítica para los municipios, no solo por el hecho de la emergencia, que sabemos que han habido 2 emergencias que han golpeado a todo el territorio nacional, como es la pandemia y la tormenta Amanda y Cristóbal, sino que también las municipalidades cargan con muchas obligaciones dentro de esos préstamos bancarios, pago de servicios, pago de planillas y un montón de situaciones que se cubren con el Fondo para el Desarrollo Económico y Social. Fidel, cuando le preguntamos a la gente del gobierno, dice de que parte de la responsabilidad de que las alcaldías estén en esos problemas es producto de los desacuerdos en la Asamblea Legislativa, por lo menos en el tema FODES, porque
cuando decía el ministro de Hacienda, sí, nosotros tenemos la intención de pagar, decía, pero no tenemos dinero en caja, decía, porque están trabados los fondos en la Asamblea. Y si le preguntamos pues a la gente de la Asamblea, dicen, miren, es que hay muchas cosas que el gobierno no quiere aclarar y no se pueden aprobar fondos mientras no se aclare todo lo que estamos planteando. Pero, ¿cómo quedan ustedes en esta encrucijada como municipalidades? Precisamente esa es la discusión política que se está desarrollando. Yo creo que el problema de fondo es la crisis que ha generado la pandemia y el golpe que se ha tenido a la economía del país y por supuesto a las finanzas del Estado. Yo creo que ese es el origen del problema. Creo que cuando ya un órgano le echa la culpa al otro y el otro también se justifica con que el otro no ha hecho lo correcto para que pueda salir adelante, es donde se da el hecho político de no estar haciendo lo que debe de hacerse en función de una necesidad que es apremiante para las necesidades, no de las alcaldías como tal, sino de quienes obtienen los beneficios de los gobiernos municipales a través de esos fondos que sabemos que son por ley que se deben de transferir. No es más que las aportaciones de los ciudadanos a través de la renta, el IVA y todas aquellas contribuciones que se dan al Estado, que por Constitución de la República el Estado, más bien el gobierno, está obligado a transferir a los gobiernos municipales. Ese dime que te diré entre dame cuentas y el otro prácticamente si no me lo aprobás no puedo hacer nada, creo yo que es el punto neurálgico que debe de tratarse, porque si no se flexibiliza, si no se buscan las alternativas, si no se mira a la luz de las necesidades de la población y de los gobiernos municipales, el tener que resolver ese posicionamiento encontrado entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, creo que las consecuencias las vamos a seguir sufriendo los gobiernos municipales y de hecho pues se deriva una situación de crisis para las comunidades que se ven beneficiadas con los proyectos, programas y todo aquel accionar de los gobiernos municipales. Y por supuesto, las municipalidades están cayendo en una situación de endeudamiento porque obviamente también hay obligaciones con la banca a partir de créditos que se hacen para la gobernabilidad misma de los municipios. Entonces, es el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa quienes deben de ponerse de acuerdo, quienes deben de flexibilizar una situación que ha sido difícil en todo esto de la pandemia. Todos lo sabemos, que las posiciones encontradas y las acusaciones no han generado más que efectos adversos al mismo país como tal. Pero Fidel, hay una situación de doble vía ahí, porque hemos visto declaraciones cruzadas y choques de todos los días. Las conversaciones que hemos tenido, tanto en este caso con diputados, como las que hemos tenido con funcionarios del gobierno, dan un lanzamiento de la pelota de un lado al otro. Y vemos pues una especie de desgaste en doble vía, la Asamblea presionando y apretando el cuello del Ejecutivo al no darle los fondos, y el Ejecutivo pues obviamente echando las culpas de todos los problemas que está enfrentando para administrar una situación de emergencia a los diputados. Pero también hay un alto componente político electoral en este desgaste, en el que vemos que parece que se está jugando mucho con proyectos que a la larga pues benefician a los ciudadanos, y también vemos que se está jugando mucho con situaciones que a la larga van a afectar el trabajo incluso de las municipalidades. Esas son las irracionalidades de la política que muchas veces no se entienden o muchas veces se entienden y tienen lecturas como la que tú has hecho. Definitivamente el ambiente preelectoral está generando toda esta situación de confrontación, de acusaciones, de querer sacar ventaja uno sobre el otro. Y en el fondo lo que está sucediendo es que hay terceros que estamos siendo afectados, y en esto pues somos los gobiernos municipales, son quienes se benefician de nuestra actuación como gobiernos municipales, porque sabemos que la población es la que directamente está
beneficiándose o necesita del desarrollo que llega a través de los fondos. ¿Pero qué tan a nivel de los alcaldes, Manuel, a nivel de los alcaldes sí, se habla mucho con los diputados. Yo sé que lo están haciendo los alcaldes de todas las fracciones, precisamente para pedir ese ambiente de diálogo, ese ambiente de acuerdos a los que se debe de llegar para salir adelante. Pero exactamente este punto de querer sacar ventaja el uno sobre el otro a través de réditos electorales en acusaciones o en acusaciones de ineficiencias de uno y de otro, es lo que tiene la situación complicada. El llamado siempre se les hace a que haya flexibilidad, a que haya entendimiento. Sabemos que estamos en una crisis que no solo ha golpeado a El Salvador, ha golpeado a todos los países, al mundo entero. Todos los gobiernos se han visto impactados precisamente por la situación de los pocos ingresos a partir de que la economía ha tenido pues todo este quiebre, pero sí es necesario de que se busquen las alternativas. La situación de la transparencia, de dar cuentas y todo eso también es importante. El gobierno debe de tomar en cuenta que es obligación de ellos el tener que abrirse al escrutinio público, al escrutinio político, precisamente cómo ha usado los fondos y cómo los va a usar en todo caso, todos aquellos ingresos que se tengan. Pero si uno no quiere precisamente dar cuentas y el otro le condiciona esto, y el otro precisamente tiene responsabilidades que resolver, como van a ser ya muy pronto los salarios de los empleados públicos, el sostenimiento de todo este aparato del Estado, dentro del que están incluidos los gobiernos municipales, pues la situación no va a ser más que una crisis más que va a seguir golpeando a la población, aparte de la pandemia. Ahí hay coincidencia, Fidel, en lo que usted dice con una declaración que daba pues hace unas semanas Óscar Ortiz, que es el secretario general del FMLN, a quien, por cierto, pues tenemos días de no ver ante los periodistas. Entonces, él decía que el gobierno no puede estar peleado con la transparencia, decía en una de sus intervenciones, al hablar de la discusión de los fondos en la Asamblea Legislativa. Sí, es que todos estamos obligados, las alcaldías mismas, con los fondos que recibimos de transferencias, nuestros ingresos, estos recursos que se nos han asignado para las emergencias, todos están amarrados precisamente a los procesos de transparencia, a los procesos de dar información, de dar cuentas a la población, de subir a nuestros portales, de rendir cuentas. Ya de ratos en nuestro país se viene ya legislando de que estos ejercicios son necesarios para el fortalecimiento de la democracia, para el fortalecimiento también del uso de los recursos en términos de transparencia. O sea, eso no tiene discusión. Por eso es que las posiciones encontradas y los atrincheramientos que se niegan a cumplir con las normativas es lo que precisamente también genera una situación de mayor confrontación, una situación de antagonismos que nos está llevando precisamente a sufrir las consecuencias. Como vuelvo a repetir, las consecuencias siguen siendo que no se tienen los recursos, que hay obligaciones, que estas son constantes, permanentes y que deben de resolverse. Entonces, lo otro difícil es que no se miran esos canales de entendimiento, de comunicación, de diálogo entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Precisamente, Fidel, ahí hay un punto que me parece que es medular. Cuando el gobierno hace una evaluación, por ejemplo, de la actuación del FMLN en la Asamblea Legislativa, dice, el FMLN es el partido que siempre dice no a todo lo que proponemos. Y hay pues análisis que se pueden hacer de diferentes puntos de vista. Primero es la exigencia obviamente de la transparencia, pero también está el otro punto de si hay algún tipo de revanchismo de parte de todavía estructuras del FMLN hacia la figura de Nayib Bukele. Recordemos que Bukele estuvo en las filas del FMLN y ahora se ha convertido pues en el gobernante, un gobernante que no le dio pues un tercer periodo al FMLN en la presidencia y que todavía hay dentro de la misma estructura del partido personas pues que no ven bien la presidencia de Nayib Bukele, y eso pues para nadie es un secreto que así es. Fíjate que yo estuve platicando con nuestro secretario general Óscar Ortiz en estos días
precisamente de este punto de los fondos que requieren las alcaldías. El secretario general me manifestó que hay toda la disposición de llegar a un entendimiento porque también dentro del FMLN hay presión y necesidades de los alcaldes de que nuestra fracción se ponga de acuerdo de sus votos para que podamos obtener los recursos que se necesitan de ya casi 3 meses. Todavía no contemos, por decir así, la transferencia de agosto que por lo general tendría que estar saliendo a finales del mes de septiembre. Y como vuelvo a decirte, expresaba toda la disposición y en buena medida el compromiso de hacer esto. Pero al final, Mauricio, tú también debes de saber, y lo debe de saber todo el pueblo salvadoreño, que la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa está anulada. Todos los acuerdos en los que el Ejecutivo prácticamente ha llegado a consenso en la Asamblea Legislativa lo ha hecho excluyendo al FMLN. O sea, es una dinámica que se viene ya de ratos, que tiene precisamente a la base no solo a lo mejor resentimientos que se tengan contra el presidente, sino también del presidente para el FMLN. Y eso no es bueno de ninguna parte. No avalo, y siempre he criticado, que se tengan posicionamientos de resentimientos políticos por el pasado reciente, que todos lo conocemos y que no lo vamos a seguir mencionando. Ni tampoco es correcto de parte del Ejecutivo seguir pasando una factura por ese resentimiento, porque eso es lo que sucede entre la relación FMLN, fracción legislativa y el Ejecutivo. Porque entonces le es mucho más fácil al señor presidente pues ponerse de acuerdo con Arena, con Gana, con el PCN y sacar las cosas adelante. De hecho, muchas de las situaciones que se dieron dentro de la pandemia se hicieron a espaldas del FMLN. ¿Vean? Incluso no fueron ni convocadas las fracciones, fueron ninguneadas en términos de las decisiones. Entonces, nuestra actuación también como FMLN a nivel legislativo está anulada en términos de matemática. Y eso tampoco debería de ser así, porque somos una fuerza que seguimos por el momento siendo la segunda fuerza y que también tenemos intereses no solo en esto del FODE, sino en sacar muchos temas del país adelante. Y en esto, si el presidente, y de igual manera, si nuestro partido, nuestros representantes, nuestra fracción, siguen esos atrincheramientos, pues vamos a seguir sufriendo las consecuencias de los gobiernos municipales y el pueblo salvadoreño. Eso no tiene ninguna discusión. Pero, ¿cómo va a asumir el frente la factura que pues, el gobierno le está pasando cuando le dice Arena y el FMLN se han vuelto lo mismo? De hecho, el presidente hubo un tiempo en el que no le bajaba al FMLN el Arena 2.0 y decía que en la Asamblea Legislativa hay un acercamiento entre esas dos fracciones que son las mayoritarias. Decía, y es esto lo que está bloqueando al gobierno, y que son estos dos partidos los que han asumido una posición, y decía, ahora pues están juntos y eso es para desgastar al gobierno. Mira, los discursos de acusaciones contra el partido cada vez se van derrumbando contundentemente, porque ese discurso del presidente, de los miembros del gabinete, del gobierno, decir que somos más de lo mismo, ha demostrado en esta semana que también el instituto político que ellos han formado, que se llama Nuevas Ideas, el gobierno mismo, ha hecho una gran alianza con los partidos de derecha que son más de lo mismo. O sea, hoy está demostrado que ese argumento de querernos acusar y de endosar con la derecha no tiene ningún sentido, no es más que retórica política, cuando nosotros estamos viendo ahorita que, bueno, prácticamente Nuevas Ideas va con un partido de derecha que todos sabemos que fue parte de Arena, que son los mismos de siempre, como siempre han dicho, porque Gana surge del aborto, por decir así, de Arena, y hoy pues va muy bien, ¿verdad? Imagínate, en coalición en 6 departamentos del Salvador para diputados. Lleva con muchos partidos de derecha Nuevas Ideas casi 81 coaliciones, ¿verdad? Son 91 coaliciones las que se han presentado en todo el país, y todo lo que vemos en esa derecha amorfa que hoy existe en nuestro país es que los intereses de ellos coinciden en todo. Vean, van coaligados en 4 departamentos, en 81 alcaldías,
y la derecha es la misma de siempre, porque si tú ves, Arena pues representa a la derecha, si querés, tradicional, al esfuerzo más fuerte que tiene la derecha organizada a nivel partidario. Y Gana, pues hoy está muy bien con nuevas ideas, están haciendo alianzas, están haciendo coaliciones, están prácticamente cogobernando ¿y quién es Gana? Pues Gana es un resabio que surge precisamente de Arena. Y hay figuras políticas desgastadas que son cómplices de las privatizaciones, que son cómplices de todo este ambiente que hoy vivimos de incertidumbre a raíz de todas las políticas neoliberales que fueron tomadas por ellos y ahí están, como dice mi abuelita, de cachetes embarrados. Entonces, ¿dónde queda ese argumento de acusación de nosotros con la derecha cuando quien realmente hoy está demostrando que tiene hasta una línea estratégica electoral para el 2021, pues es el partido de gobierno, ¿verdad?, que gana con el nuevo instrumento que tiene el presidente de la República, que sabemos que es Nuevas Ideas, y todas las demás derechas que existen dentro del quehacer de la política de El Salvador. Fidel, pero ¿qué tanto, digamos, puede ser un riesgo el hecho de que al FMLN y Arena se les tilda de la política tradicional, la vieja usanza, decían, todo lo que significa y que huele, digamos, aguardado, a viejo, a los dos partidos, y se habla pues, del surgimiento de nuevas fuerzas? Hasta ahora ningún presidente de la posguerra ha logrado pues, tener una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Y vemos lo que está pasando con Nuevas Ideas, el crecimiento de la popularidad incluso del presidente que se mantiene a pesar de estar en medio de una pandemia. Hay un riesgo ahí de que, digamos, se convierta esto en una mayoría arrolladora en un órgano de Estado como la Asamblea Legislativa. Mira, yo considero de que las cosas, en la medida que vamos acercándonos al 2021, van revelándose de la mejor manera. Ya lo dije, ¿verdad? Hay una amplia alianza de Nuevas Ideas con los partidos tradicionales de derecha. ¿Vean? Ahí está con Gana, ahí está con el CD, que es derecha. ¿Vean? Que no vengan a decir aquí que son centro-izquierda, son derecha. El mismo Partido Demócrata Cristiano es un partido derecha. Y solo le hizo falta pactar con un par de coaliciones con Arena, que según la información de lo que se inscribió hace menos de 48 horas, pues no lo logré ver, ¿vea? O sea que no existen. Pero si tú ves eso viejo a lo que el nuevo instrumento político que tiene el presidente con su popularidad y todo, se está uniendo con lo viejo, ¿vea? O sea, se avala con lo viejo en lo estratégico. Claro. Si no, pregúntate por qué en 6 departamentos donde solo hay 3 diputados va en coaliciones con Gana. Porque precisamente quieren formar ese bloque hegemónico dentro de la Asamblea Legislativa que se aproveche de esta situación real e histórica en la que el agotamiento de Arena y del FMLN pues es muy fuerte, es grande. Y así generar, fíjate bien, una correlación totalmente favorable dentro de la Asamblea Legislativa, casi en una aspiración a tener una mayoría absoluta, que tú sabes que de años no se viene dando en nuestro país. ¿Vea? Los últimos que lo hicieron fueron la Democracia Cristiana y no le fue muy bien, con ese control total en la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, que se le llamó la aplanadora verde. No le fue bien, al contrario, agotó a ese instrumento político llamado Democracia Cristiana, claro, en un ambiente de guerra y toda la situación coyuntural que había en ese momento, pero que de igual manera no es favorable para el país. Y no lo digo yo porque sea del FMLN y porque tenga mi ideología, no, lo digo porque precisamente los salvadoreños deben de saber de que no conviene el control de un partido político que está en el Ejecutivo para todo, sino que significaría eso, elegir un fiscal para sus intereses, ¿verdad? Que no le siga a sus diputados si hacen algún problema, ¿verdad? Que no siga a ningún ministro si comete alguna ilegalidad, tener una sala de lo constitucional que le avale todo, ¿verdad? Muy a pesar si pisotea la Constitución o adopta posiciones dictatoriales en un montón de situaciones. Eso no le conviene al país. Y por eso considero de que esa aspiración
poco a poco se va desgastando y se va revelando ante la opinión pública, ante la opinión también internacional, que es importante, y sobre todo ante el pueblo salvadoreño. Por supuesto que los niveles de popularidad del presidente no son los mismos niveles de popularidad que pueda tener un candidato a alcalde en un municipio que se ha dado color de que ha hecho actos de corrupción con las entregas de los alimentos a la población. No tiene nada que ver con que hoy va de diputado y fue hasta presidente de otro partido político de los que hoy dicen tradicionales y que están en agotamiento. O sea, yo creo de que la situación política va a ir cada vez poniéndose más claro el panorama, y sí considero de que una de las decisiones sabias que va a tomar este país va a ser no endosarle todo el poder a esa derecha amorfa que hoy representa Nuevas Ideas en esa conjunción que tiene con esos institutos políticos que son más de lo mismo, como usando la misma retórica y el lenguaje de ellos, son más de lo mismo. Nadie me vaya a decir aquí que la nueva derecha íntegra, pura, es gana. ¿Verdad? Cuando sabemos ahí que quienes lo dirigen y quienes van de candidatos fueron prácticamente quienes protagonizaron en Arena y que llevaron a Arena a la debacle, ¿verdad? Y que solo se camuflajearon un poquito, surgieron allí con su nuevo partido político, ¿verdad? Donde uno de sus principales impulsores está preso y que fue presidente de la República y que hoy pues es el principal socio y aliado de Nuevas Ideas, ¿verdad? O sea, hay que hacer bien la lectura, ¿verdad? Yo no estoy ya en posición de querer criticar a los partidos para sacar ventajas, sino que sí, ese es el panorama claro que se está viendo ahorita en la política en El Salvador y sobre todo de cara a las elecciones del 2021. Exactamente. Fidel, vamos a ponerle pues un termómetro al proceso electoral. Ya estamos muy cerca de ese proceso que va a ser el 28 de febrero de 2021. De hecho, ya se cerró el tema de las coaliciones. Como usted decía, pues hay importantes acuerdos que se han logrado entre algunos partidos. Coaliciones, por ejemplo, en San Salvador para la alcaldía, en San Miguel para la alcaldía, pero el FMLN ha dicho que va a ir solo. De eso vamos a hablar cuando regresemos de la pausa comercial. Antes de esta crisis eras tranquilo y llevadero, pero esta pandemia te ha sacado de tus cabales. En este encierro, ¿te estás volviendo violento, ansioso y pasas preocupado por el futuro? ¡Tranquilo! Toma Nervitran, el tranquilizante natural que no crea hábito. Nervitran disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Septiembre, mes para compartir en familia con la mejor programación de Canal 12. Infantiles, 3, 2, 1, ¡vamos! Sábados y domingos, 6 de la mañana. Beyblade, sábados y domingos, 6:30 de la mañana. Big, el Vikingo, sábados y domingos, 7:30 de la mañana. Series, El Transportador, lunes a viernes, 9:30 de la noche. Velvet, lunes a viernes, 10:30 de la noche. Alerta Cobra, sábados y domingos, 5 de la tarde. Y siempre con el mejor entretenimiento. Guerrero Ninja Americano, sábados y domingos, 4 de la tarde. Raw, sábados 3 de la tarde. SmackDown, domingos 3 de la tarde. Grandes telenovelas turcas. Sila, lunes a viernes 3:30 de la tarde. Karadaji, lunes a viernes 6 de la tarde. Elif, lunes a viernes 7 de la noche. La mejor programación está en Canal 12. M, mejorar tu vida. E, elegir lo bueno. N, nutrir tu cuerpo. T, tranquilizar el alma. A, atreverse a luchar. L, levantar el ánimo. Todo es mental. Toma Vitacin Mental con ácido glutámico, el energizante con vitaminas del complejo B que no contiene azúcar. Vitacin Mental, el del empaque metalizado y el guante rojo. Simlab, dedicados a tu bienestar. Tu cabello habla cuando cumples tus metas. Belepón. Tu cabello habla cuando diseñas tus sueños. Belepón. Tu cabello habla cuando sabes lo que quieres. Belepón.
la nueva línea para el cuidado de tu cabello, con shampoo para diferentes tipos de cabello, acondicionador y tratamiento intensivo, con ingredientes naturales y sin parabenos. Belle Pond, inspirada en ti. Con Foscrol obtienes las vitaminas para el cerebro y nervios. Combate el estrés, nerviosismo y estados de agotamiento. Siéntete con energía física y mental cada día con Foscrol, un producto de Biochemical. Sigue con Hechos AM. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Canal 12, con Red Salvadoreña de Medios. Estamos en Hechos AM. Hoy estamos conversando en este espacio de la entrevista de Hechos AM con Fidel Fuentes. Él es alcalde del municipio de San Marcos y también presidente del Consejo Nacional de Alcaldes por el FMLN. Estamos hablando sobre diferentes situaciones que están ocurriendo en las municipalidades y ahora vamos a entrar de lleno a los preparativos para el proceso electoral que El Salvador va a vivir en 2021. Para el FMLN las perspectivas se han puesto un tanto complicadas después de 2 periodos presidenciales. Todo partido político, por lógica, entra en un proceso de desgaste. Para muchos de los que analizan la situación política del país, dicen el FMLN va a elecciones en uno de sus peores momentos por la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía y también, decía, por la pérdida de militantes en medio de lo que las fuerzas que han surgido en el panorama político del país. Pero ustedes, Fidel, desde dentro del partido, ¿cuál es la perspectiva que tienen sobre esos comicios? El FMLN tiene hasta ahora un buen número de alcaldías. Algunas son alcaldías importantes, como por ejemplo la de San Miguel. También tienen en la Asamblea Legislativa 23 legisladores, aunque ahí la situación ha cambiado mucho desde el último periodo, cuando tenían 31, bajaron a 23. Pero la pregunta del millón es, ¿cuáles son las perspectivas que ven en ese proceso electoral que va a vivir El Salvador en febrero? Bueno, primero, yo nunca he negado y siempre he sido consciente, quiero hablar aquí en primera persona, de la situación de nuestro partido. De hecho, siempre he sido una voz crítica de todos los errores que se cometieron y que nos han llevado a la situación en la que estamos. Incluso considero de que fueron graves las situaciones en las que el partido, pues a nivel de haber estado en el Ejecutivo, pues cometimos y que a la gente y principalmente pues a los salvadoreños desencantó, y lo cual pues nos generó una desacumulación grande que nos tiene en una situación bastante complicada. Yo creo que ese es un factor que está en contra de nosotros. Pero voy a hablar cuáles son los factores de oportunidad que nos pueden permitir en este corto plazo pues recuperar el espacio perdido y, si querés, pues seguir consolidándonos como una fuerza de izquierda que vaya cada vez mejorando, porque no quiero decir que somos una fuerza de izquierda pura y real que garantice los intereses del pensamiento progresista en este país. De hecho, ese pensamiento progresista fue el que se nos desacumuló, fue el pensamiento que se volvió crítico contra nosotros y que de una u otra manera pues movió la balanza a favor de quienes ahora están al frente del Ejecutivo. Pero surge una situación importantísima en el FMLN. Lo primero es que hemos logrado mantener, a pesar de que hay diferencias, a pesar de que hay debate, nos hemos podido mantener unidos, cohesionados a nivel de nuestra fracción y a nivel de los gobiernos municipales. A nivel de los gobiernos municipales creo que habrá un alcalde que ha sido tránsfuga, pero de ahí nos hemos mantenido todos consolidados. De igual manera, las resoluciones que se han tomado, independientemente que algunos no hayamos estado de acuerdo, en mi caso particular, que yo no consideré que era correcto no hacer coaliciones con ningún partido político, especialmente en aquellos municipios pequeños, en aquellos municipios donde nosotros somos una fuerza desestimable. Yo consideraba de que dentro de nuestra Asamblea Nacional, que fue el 9 de febrero, tuvo que haberse dejado ese espacio para que algunos municipios pequeños
tuvieran posibilidades de hacer coalición con otras fuerzas políticas. No así en la Asamblea Legislativa, que no lo considero yo necesario, aunque estratégicamente hubiera sido importante, pero no lo considero necesario en este momento donde nosotros como izquierda y como FMLN vamos a tener que enfrentar a una derecha amorfa en su conjunto, ¿verdad? Porque todos son una derecha amorfa, una derecha impura, una derecha que ha renunciado a su ideología en sus orígenes y hoy está prácticamente en la ideología de sus intereses personales y particulares. Todos, absolutamente todos. En ese sentido, creo yo que la primera ventaja que tenemos es que nos hemos mantenido cohesionados. La segunda ventaja que nos están dando los partidos de derecha es precisamente quitarse el manto y unirse en esa estrategia de intereses particulares, porque no son intereses de nación, son intereses particulares, son intereses de una correlación, son intereses de querer votar a un alcalde que está sirviendo bien, como FMLN. Esos intereses para nosotros son importantes porque van a permitir, para poner un ejemplo concreto, ustedes creen, o tú crees, Manuel, tú crees que la gente que le dio el voto a Nayib Bukele en San Miguel para Nuevas Ideas, donde ganó arrolladoramente, va a estar dispuesta ahora a darle el voto a Will Salgado? ¿O tú crees de que la gente del FMLN que se fue, ese pensamiento crítico, ese pensamiento que vio una opción en Nuevas Ideas, va a darle el voto al señor Walter Araujo, que fue, creo que hasta presidente del COENA, presidente del Tribunal Supremo Electoral por Arena, fue casi de los fundadores de ese partido Gana, y que hoy va con Nuevas Ideas? O sea, pongo ese ejemplo, ¿ya? Porque definitivamente ese pensamiento crítico, esas personas que hoy con este corto correr del gobierno y su instrumento, pues han demostrado que son más derecha que la derecha, incluso más impuros que la derecha. Así de sencillo lo demuestran sus hechos. Entonces, ese es un factor que nos va a favorecer a nosotros, al FMLN, sobre todo porque hemos logrado posicionar rostros nuevos a nivel de la Asamblea. Ahí van algunos rostros tradicionales y de esos discursos que a mí no me gustan particularmente y que sé que no le gustan tampoco a mucha de la gente, pero también llevamos opciones de renovación, de caras nuevas, de jóvenes. Pero ¿qué tan real es ese proceso de renovación del FMLN? Porque causó un poco de discusión e incluso Óscar Ortiz tuvo que salir dando declaraciones sobre el caso, por ejemplo, de Nidia Díaz. Ella es la actual jefe del grupo parlamentario, una de las personas y una voz importante a nivel histórico y a nivel presente en el FMLN, pero para muchos ya, digamos, es un rostro que ya el FMLN, una carta que ya la jugó en diversos momentos de la historia y decían, es tiempo de darle espacio a nuevas formas de ver el mundo desde un partido de izquierda. Entonces, ¿qué decirle a la gente sobre esas decisiones, por ejemplo? Sí, pero también hay otros candidatos importantes dentro de nuestro partido, dentro de esos jóvenes. A mí me simpatiza mucho una joven del FMLN rebelde, que le bloquearon su candidatura. No voy a decir su nombre porque van a decir que la estoy haciendo propaganda, pero a mí me gustó mucho esa actitud. Ir a poner una demanda al Tribunal Supremo Electoral y hacer valer sus derechos, y que al final en el FMLN fue avalada por la militancia en una de las posiciones más importantes dentro del departamento de San Salvador. Ahí tiene el pueblo una opción, una por quién no votar y otra por quién votar. Y es joven, y es militante, y es muy buena, es profesional. Entonces, esos son, por decirte así, Manuel, los espacios de oportunidad que nosotros tenemos que explotar para con nuestra población. Yo creo que ese va a ser en buena medida el atractivo que va a permitir a mucha gente poder dar en buena medida un nuevo apoyo y una nueva oportunidad, sobre todo a nivel de la fracción legislativa, que sabemos que es la más complicada, sabemos que es el punto donde todos los diputados están siendo rechazados por la población, más allá de que el presidente tenga una campaña contra ellos por sus mismas actuaciones y sus posicionamientos, lo sabemos, ¿verdad? Pero al final, el 2021, la población tiene que ir a elegir diputados. Pero ¿por qué el FMLN solo lleva candidaturas a alcaldes en 239 de las 262 alcaldías? ¿Por qué dejó fuera esos 23 municipios? Ahí refuerzo yo, Manuel, por qué consideraba que era importante, fíjate bien,
que se permitieran algunas coaliciones a nivel local, sobre todo en los municipios del interior. ¿Ya? Porque si tú ves esa cantidad de gobiernos municipales en los que no llevamos representación, son localidades o municipios donde somos muy débiles, donde hemos quedado mucho más débiles después de esta situación de crisis. Entonces, sin embargo, hay representación de militantes, pero no con la capacidad de poder representar una planilla. Pero allí nosotros sí pudimos, ¿verdad?, haber hecho una coalición, una alianza estratégica con otro partido, ¿verdad?, que no fuera la propia derecha con la que nosotros tenemos que guardar distancia, y de esa manera tener representación. Ese para mí fue una situación que no se valoró, o que al final, en el calor de la democracia, que en la mayoría pues lo decidió así, pues no se hicieron coaliciones, pero te demuestra de que ha habido en buena medida debilitamiento a nivel de municipios, ¿verdad? Porque han habido rupturas, mucha gente se fue con nuevas ideas, no hay que negarlo, ¿verdad? Y eso precisamente es lo que hoy nos tiene una pequeña desventaja de solo llevar para 234 municipios, como tú lo dices. Pero esas son todavía muchas de las imprecisiones y falta de visión estratégica que se tiene muchas veces al calor de tomar decisiones sobre la base del hígado, los resentimientos, pero eso se va a seguir dando. Nosotros vamos en un proceso que tenemos que, si apenas vamos aperturando el debate, Manuel, ha costado en este partido romper, ¿verdad?, con esa imposición que se venía haciendo por parte de la dirigencia anterior. Hoy la militancia habla, me lo decía el secretario general en las asambleas a la que ha ido. Mira, la gente está hablando, la gente está diciendo sin reparos lo que no le gusta, está proponiendo. Ese es el FMLN que en un principio forjó así la fuerza de este partido y que se fue aplacando en la medida que lo fueron controlando grupos que son los responsables del fracaso del FMLN, los responsables del fracaso del gobierno anterior. Pero ¿qué tanto se han alejado esos grupos, Fidel, de la estructura del partido? Porque hay algunos que dicen en este momento hay una pelea por los despojos del FMLN, incluso el mismo presidente lo ha dicho así, ¿no? Perdón, repetime, Manuel. Decía de que ¿qué tanto se han alejado esos grupos que en determinado momento se dice le hicieron mucho daño al FMLN? No, existen, los grupos existen, ¿vean? Existen, pero no tienen la fuerza, fíjate bien, con la que se impusieron en el pasado reciente, lo debo de decir. Muy a pesar de que muchos de los ex líderes que estuvieron al frente están detrás de muchos de esos grupos, pero es que en el FMLN vamos madurando, la militancia va madurando, la militancia va reconociendo quiénes son aquellos que se disfrazan todavía con esos lineamientos que se tienen que romper. Los ejercicios lo han demostrado. Los ejercicios, si tú recuerdas, desde que elegimos el candidato a presidente, que fue Hugo Martínez, hubo un rompimiento con quien era la opción de la cúpula, que era prácticamente el compañero Gerson Martínez. Entonces, luego pues han habido ya muchos mensajes en esta nueva etapa del FMLN de toma de decisiones por parte de la militancia. Por supuesto de que estos grupos poco a poco van desmontándose, poco a poco van flexibilizándose, poco a poco también van tomando su autonomía y Dios mediante pues esto avance y vaya permitiéndonos al FMLN ir ganando el espacio. No va a ser de la noche a la mañana. A nadie le estoy negando la realidad del FMLN de que estamos en una situación difícil como partido, pero existen los liderazgos locales, existen las buenas gestiones del FMLN a nivel local, existen también buenas cartas para diputados para el 2021 y en eso pues es donde nosotros vamos a ir a abrazarnos con el pueblo. En eso es donde nos vamos a encontrar con ese rechazo de aquella gente progresista, aquella gente de izquierda, incluso aquella gente crítica y del centro, que no va a ir a votar por esa derecha amorfa, no va a ir a votar por esa coalición de intereses particulares que lo que quieren es secuestrar el país, ¿verdad? Secuestrar una Corte Suprema de Justicia, secuestrar una Fiscalía, secuestrar todas las instancias que se eligen de segunda mano ahí en la Asamblea Legislativa. Yo creo que ahí es donde va a ir despertando este pueblo, ahí es donde ya tanques de pensamiento crítico están poniendo el dedo en la llaga ya a este develamiento que se está haciendo por parte de quienes acusan de que somos más de lo mismo, que no sé qué, que no sé cuándo.
cuando hoy en la práctica está claro y demostrado de que quienes son más de lo mismo también son los que lo acusan. Hay un punto en toda la discusión y también de cómo se van configurando las fuerzas hacia el 2021. San Salvador, candidato Nuevas Ideas, gana, en este caso, Mario Durán. San Salvador, Arena, Ernesto Mason. San Salvador, FMLN, candidato a alcalde, Rogelio Canales. ¿Cómo ven ustedes las perspectivas en esta ciudad, que es una de las obviamente más disputadas y es una de las más importantes por el control que significa y la inyección de fuerza que da un partido político el tener gobernada la ciudad de San Salvador? No, por supuesto que se va a librar una gran batalla. La capital que siempre se ha dicho es la joya de la corona, no sé cómo es que he escuchado yo así a nivel... Algo así como la cereza del pastel. Por ahí lo tiran, y siempre pues como que la capital se vuelve eso. No, nosotros vamos a la disputa con toda y esta situación en la que tenemos, con el candidato que ya presentamos. Personalmente considero que vamos cuesta arriba en la situación de San Salvador, pero hay que dar una batalla, hay que dar una lucha, hay que ganar una buena posición, hay que ganar votos, pero sí, San Salvador se vuelve complicado en términos de que en los municipios, fíjate bien, en los municipios, en el nivel local, es donde la gente interpreta, codifica de manera más objetiva sus intereses como ciudadanos. Y cuando te digo esto, es donde ven con mejores ojos la propuesta de candidato, su comportamiento, su conducta, cómo ha sido su desempeño en la ciudad, ya sea si gobierna o no gobierna. Entonces yo creo de que aquí no se va a repetir lo que sucedió en el 2019, ¿verdad? De que hubo una masa que se fue prácticamente a dar el apoyo al señor Nayib Bukele y arrasó con todo. No, estas elecciones son diferentes. El pueblo está pensando en los candidatos, está pensando en la actuación de quienes han gobernado o están gobernando. Y por supuesto surgen liderazgos que a lo mejor no han estado al frente de la política, al frente del gobierno, pero tienen liderazgos dentro de los municipios por otras actividades, por otras situaciones organizativas, y que la gente muchas veces también les endosa ese poder y ese apoyo para que lo gobierne. Entonces la situación es muy diferente, muy diferente. Igual la Asamblea Legislativa va a tener otro comportamiento, las cosas se van poniendo claras a partir de anteayer, que quedaron claras las coaliciones y todo eso, el panorama está claro, cuáles son las líneas ideológicas, cuáles son los intereses que se están gestando al frente de esas coaliciones, de esa conjunción de la derecha o de esa coalición de partidos de derecha que lo que quieren precisamente es controlar el legislativo. Y yo creo que eso nos va a permitir elementos en el debate para que nosotros podamos abrir los ojos a la población en este momento. Aunque usted ya habló, Fidel, de San Miguel, es otro caso importante en la lucha política por el control de las municipalidades. San Miguel, candidato Miguel Pereira por el FMLN en el municipio de San Miguel, pero ahí aparece una figura que, como usted decía, ya viene, digamos, de estar militando en diferentes partidos y ya ha estado gobernando San Miguel. Will Salgado aparece ahí con Gana y en este caso respaldado por Nuevas Ideas. Arena, ellos han sido realistas y saben que sus perspectivas en San Miguel son mucho más complicadas y cree que la lucha por el control o por gobernar San Miguel estará en este caso entre el candidato de Gana, que ahora es Will Salgado, quien busca regresar a la alcaldía, y en este caso Miguel Pereira, que es la figura que se ha mantenido por el FMLN y que se ha posicionado ahí en esa parte del país. Fíjate que a mí me gusta mucho el comportamiento electoral de San Miguel en la historia del país. Yo considero a San Miguel un municipio, o si quieres, una población muy rebelde y también muy agresiva en torno a las decisiones que toma electoralmente en todos, en el nivel local, en el nivel legislativo, en el nivel presidencial. Siempre San Miguel ha tenido su propia característica. Esto que ha sucedido ahora en San Miguel de la coalición Gana en Nuevas Ideas fortalece y le favorece a Miguel Pereira. Miguel Pereira tiene una imagen de buen gobernante, no de un buen militante, no de un hombre
del FMLN, de esos ortodoxos. No, Miguel Pereira es un joven que ha gobernado bien San Miguel, le logró quitar al Will Salgado, que parecía ya un imperio incontenible, le arrebató en el 2015 la alcaldía, se lo replicó en el 2018 cuando Will Salgado hizo el intento de volver al gobierno municipal, y la población le ha dado ese apoyo. Y fíjate qué bien, yo escuchaba y le daba seguimiento que el candidato que había quedado en Nuevas Ideas en sus primarias era un arenero confeso, ¿verdad? Sus orígenes de arena, bien caracterizado, lo vi en redes, ¿verdad? Que eso decía la misma gente de Nuevas Ideas de San Miguel, ha quedado el arenero, o sea, más de lo mismo. Entonces imagínate que allí hay una unión de intereses de arena, de Gana y de Nuevas Ideas. Derecha amorfa, ¿verdad? Derecha amorfa, así le llamo yo. Quizás ese es el término que voy a utilizar de aquí en adelante para eso. Y eso le ha dejado a la población de San Miguel precisamente una visión de quién debe de gobernar. Y Miguel Pereira lo ha hecho muy bien. Miguel Pereira, lo dicen las encuestas, es un alcalde joven, bien destacado, es alguien que no anda poniendo los intereses del partido sobre la municipalidad. De hecho, por eso le genera algunos problemas con algunos compañeros del partido, lo digo así claramente. Sí. Entonces, Miguel Pereira tiene todas las condiciones para ganar en San Miguel, y San Miguel tiene la oportunidad de mandar un mensaje en estas elecciones, de que no acepta esas truncias, no lo van a engañar, a ese pueblo no lo van a engañar. Es un pueblo muy beligerante, es un pueblo muy claro, yo lo digo así, muy agresivo. Recuerdo cuando Will Salgado los quiso hacer votar por Arena y la gente no le dio el voto, le dio el voto a Mauricio Funes, y Will Salgado que no prometió, que no dijo, solo le hizo falta regalar radio, transistores y televisores. La gente ya no se deja ir por eso. Así que yo le auguro al compañero Miguel Pereira un triunfo en San Miguel, gracias a esa unión de esa derecha amorfa. Muy bien, Fidel, le queremos agradecer que nos ha visitado esta mañana. Nos quedan muchas conversaciones pendientes de aquí al proceso electoral. Esperamos contar siempre con su participación con nosotros y que nos venga a dar pues sus posiciones y sus opiniones respecto a lo que está ocurriendo a nivel político. Como decíamos, Hechos AM es un espacio abierto en el que nos gusta escuchar a todas las corrientes políticas para que, digamos, la población se tenga una perspectiva clara.